Según Spengler, lo que distingue a la ciudad de la aldea no es la extensión, no es el tamaño, sino es la presencia de un alma ciudadana. El verdadero milagro es cuando nace el alma de una ciudad, súbitamente sobre la espiritualidad general de una cultura. Destacase el alma de una ciudad como un alma colectiva, de nueva especie, cuyos últimos fundamentos han de permanecer para nosotros en un eterno misterio. Esto es la cita que hace Fernando Chueca Goitia en este maravilloso libro sobre la breve historia del urbanismo de el autor Spengler. A partir de ahí iniciamos nuestra sesión del día de hoy hablando sobre justo la idea de identidad, de patrimonio en las ciudades y cómo esta articulación genera distintos tipos de dilemas que establecen encuentros y desencuentros en formas normativas locales y procesos de reconocimiento y regulación de las ciudades y centros históricos en términos globales. A partir de ahí, consideramos importante esta idea de alma, puesto que tiene que ver con una relación intrínseca que existen en las ciudades, que es la ciudad y la historia. Como ya lo estábamos descubriendo en las anteriores sesiones y encuentros que hemos estado sosteniendo a lo largo de este medio digital, justo la historia forma parte del archivo de la memoria, de los procesos, de los hitos, de las continuidades y de las rupturas que tiene una sociedad y los individuos que la conforman. En este orden de ideas, estos hitos se van construyendo a lo largo de una memoria colectiva y es el poder el que los legitima, los recuerda, los inscribe como espacios de memoria que no se pueden olvidar y que tienen que ser reconocidos desde el espacio público. En un tono mucho más reflexivo, Ernest Egli señala que las arrugas de la ciudad forman parte de estos otros procesos de apropiación simbólica, de estos procesos de configuración identitaria del territorio que va más allá de los monumentos, de los nombres de las calles, de las formas en las cuales el poder significa el espacio público. A partir de ahí vamos observando cómo la articulación es indispensable. Historia y ciudades. La memoria, el reconocimiento de una historia legítima, legitimada, y por otro lado la valorización que tienen los y las pobladores de estos lugares como formas de apropiación. En este maravilloso libro de Comunidades Imaginadas, Benedict Anderson nos habla acerca del nacimiento del nacionalismo alrededor de la historia y en distintas sociedades. En ese orden de ideas, señala Benedict Anderson que hay tres elementos indispensables para la forja de una idea nacional. Una de ellas es la historia, otra de ellas es el territorio y otra de ellas es el mismo lenguaje o el mismo idioma. Estos tres elementos son indispensables para nosotros en los estudios de las ciudades. ¿Por qué? Porque a partir de la historia vamos observando cómo justo se construye una noción de nosotros en términos de un mito de origen. En cuanto al territorio, una lógica de ciudad que ordena, que jerarquiza y que distribuye el espacio de lo propio. Y la lengua como un espacio no solamente de comunicación, sino de significación, de adaptación y de procesos culturales indispensables para la generación de ese nosotros. En el texto de Patricia Amelé, Sacralizar el espacio urbano, el centro de las ciudades mexicanas como patrimonio mundial no renovable, la autora nos hace un recorrido muy interesante en cuanto a la forma en la cual justo esta memoria va construyéndose a partir de la utilización de cierto tipo de símbolos y el poder. A partir de este punto de vista nos señala que hay un vínculo estrecho entre los símbolos y la forma en la cual el poder los maneja en el espacio perceptible para establecer una idea relacionada con la construcción del patrimonio. Actualmente, cuando hablamos
de elementos vinculados con el patrimonio y específicamente con el patrimonio cultural, estamos llegando a un nivel de discusiones que dentro de las ciencias sociales han tenido en las últimas 3 décadas un conjunto de maduras reflexiones, análisis acerca de los dilemas que va generándose a partir de esta idea. Como nosotros lo podemos entender a partir del texto que he señalado de Patricia Melé, esta lógica de las identidades nacionales tienen en la utilización del espacio público a partir de la monumentalidad la generación de una idea de nación, de una idea vinculada hacia el patrimonio nacional y hacia una lógica de generar unos otros desde el reconocimiento del Estado. A partir de ahí señala la autora que en esa primera edad, en una edad que estamos hablando a partir de 1950, nuevamente nos situamos en el siglo pasado, esta idea de patrimonio estaba muy asociada en específico a 3 elementos. Tenía en sus cualidades la lógica de la monumentalidad, lo cual implica que el patrimonio estaba articulado a una visión objetiva, medible, verificable, cuantificable sobre el espacio construido. Así también estaba totalmente relacionada con una dimensión en términos históricos. Aquello considerado que pudiese ser antiguo, aquello que fuese considerado como también parte de la memoria de la historia común, de la historia de la nación, era en ese momento pensado del siglo XVI al siglo XIX como elementos también vinculados a esta agenda del patrimonio. Y finalmente tendría que ver con esta característica que está asociada con la identidad de estos espacios edificados, específicamente de sus particularidades. La lógica de la autenticidad, que fuese auténtico, que fuese inigualable, que tuviese una identidad en términos de unicidad histórica, de particularidad local y que diera cuenta en términos ampliados de una gran extensión de procesos sociales y simbólicos asociados a él. De tal manera que en esta visión del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, sobre una lógica del patrimonio, nos vamos guiando por esta lógica hacia el reconocimiento de la monumentalidad. Y específicamente en nuestro país y en muchas ciudades medias de América Latina, la lógica de los monumentos reconocidos como parte de los estados-nación emergentes del siglo XX estaban también asociados con una lógica de los centros históricos. Actualmente en nuestro país y en distintos países de América Latina, muchos de los lugares reconocidos dentro de la lista de patrimonio mundial están asociados con centros históricos. Al yuxtaponerse una dimensión histórica en términos coloniales, una particularidad identitaria a partir de procesos y transformaciones culturales y una forma de adaptación en términos simbólicos, este tipo de centros históricos se han convertido en elementos relacionados con el reconocimiento como patrimonio cultural de la humanidad. En el caso de México tenemos 10 sitios, 10 ciudades, 10 centros históricos articulados con esta lista indicativa, de las cuales Querétaro forma parte de ellos. Con este viejo aforismo originario de lo que se sabe de la Alemania prometedora más allá del Elba, los campesinos y otros grupos de similar estatura social expresaban el deseo de romper con los vínculos jurídicos, comunitarios, religiosos y de trabajo que los ataban al yugo inhumano. Romper tales vínculos y alcanzar la ciudad, entendida como el espacio liberador y la promesa de salvación, era una aspiración radical, en la mayoría contenida, ambicionada, como una forma de encontrar esa autonomía individual y la libre afirmación personal. Por ella, se garantizaba y se daba forma al deseo de volverse el otro.
Este es el inicio de un texto muy interesante de Carlos Fortuna que se llama Las ciudades y las identidades, patrimonios, memorias y narrativas sociales. En cuanto a esto que señala el autor, la construcción del otro a partir de esta noción de lo propio es justo lo que va teniendo en el patrimonio un espacio de enfrentamiento. ¿Por qué? Porque en el patrimonio convergen y divergen identidades. Identidades que se lo apropian, pero también identidades que posicionan en elementos simbólicos, yuxtaponiendo significados. Es a partir de lo que señala Carlos Fortuna que la ciudad va construyéndose y destruyéndose a partir de la confluencia y divergencia de distintas identidades. Hace un momento señalábamos acerca de cómo en los centros históricos las identidades, específicamente las identidades etnolingüísticas originarias de gran parte de América Latina, se encontraron en procesos de desplazamiento para la transformación del espacio público a partir de políticas públicas vinculadas, por un lado, con la idea de la salvaguardia y con otro, con la posibilidad de desarrollar políticas económicas para el crecimiento turístico. Hay distintos autores que señalan que la articulación mecánica de salvaguardia del patrimonio con el turismo termina siendo un maridaje perverso, en términos que el fortalecimiento de la atracción económica a partir de un crecimiento desmesurado y no calculado de distintos capitales va generando formas y procesos de desplazamiento social que tenemos en figuras como la gentrificación, uno de sus principales modos de comprenderlo. Asimismo, hay distintos autores como Daniel Yernot que señala que en estos procesos de gentrificación no solamente se movilizan los distintos actores o identidades sociales que han formado parte de los centros históricos de los patrimonios alrededor de América Latina y de México, sino también que se va desmoronando y resignificando estos lugares en los cuales distintos monumentos expresaron elementos de la memoria y se van transformando en objetos o bienes de consumo para otras edades globales. A partir de cómo vamos observando el andar del patrimonio, porque al final de cuentas tiene que ver con un proceso de valorización, de significación y de apropiación, pero también de dilemas, vemos cómo el Estado, mediante sus políticas públicas, las distintas instancias en términos globales, en este caso la UNESCO, y justo los poderes locales van formando dentro de la arena de las ciudades y de los centros históricos grandes espacios de conflicto, de negociación para la resolución de estos posibles dilemas. Según Patricia Anelé, en México la política del patrimonio solo toma en consideración a los edificios y a la imagen urbana. Las referencias a la noción de patrimonio de la humanidad y la legislación del patrimonio para proteger el patrimonio intangible expresado en la cultura es para ella un discurso periférico respecto a las acciones de protección del patrimonio. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de estas afirmaciones vamos observando que los distintos dilemas que existan en los centros históricos reconocidos en nuestro país van a estar presentes identidades que se encuentran en conflicto. Específicamente en gran parte de Mesoamérica vamos a ubicar identidades asociadas con grupos etnolingüísticos originarios, por un lado, y también vamos a encontrar distintos tipos de actores sociales allegados a procesos económicos, tristemente matizados por esquemas de desigualdad, que son en muchos casos capitales extranjeros, capitales transnacionales, que frente a la crisis económica van generando procesos de acumulación de espacios públicos, de espacios de la memoria y de este tipo de expresiones que están ligadas hacia el reconocimiento de nosotros. A pesar
señala esta misma autora, Patricia Melé, de la importancia que se ha establecido desde muchos estudios, específicamente desde la antropología, acerca del fortalecimiento de procesos de participación y de gobernanza ciudadana, de la creación de políticas públicas tendientes hacia la toma de decisiones sobre el manejo del patrimonio. Muchas de estas voces han sido acalladas por las políticas públicas que en términos estatales ubican única y exclusivamente el manejo del patrimonio con fines turísticos, lo cual va asegurando la turistificación de los elementos simbólicos, el crecimiento de la desigualdad en términos económicos y el fortalecimiento y el acrecentamiento de las brechas en términos de acceso a la posibilidad de tener cierto tipo de habitabilidad en estos espacios. Es interesante que en nuestro país este es un tema de discusión que ha tenido bastantes dilemas en términos de la participación ciudadana, puesto que muchas de estas declaratorias se han generado desde las instituciones y desde los estados involucrados, y los últimos que se van enterando de estos procesos son tristemente aquellos que habitan la ciudad y, como lo señalaba Spengler, son los que le dan alma a estos lugares. Hemos terminado por el día de hoy.